Buenos días, por allá. ¿Qué tal amaneció Colombia hoy? Buenos días, Alex. Buenos días. Buenas tardes aquí en Madrid. Hombre, Ignacio, no te había visto, hay tanta gente aquí que no Está- esto. Hay sol en Madrid hoy. Ha hecho un día nublado, pero con solecito. Ha salido, sí, además con una temperatura estupenda. Muy bien, me alegro muchísimo de verte. Lo mismo te digo, Alex. Con ganas de verte físicamente. Y bueno, ahí estaremos pronto, estaremos pronto. Hoy tenemos aquí a unos cuantos compañeros que van a explicarnos cómo España en este mundial va a tener un papel relevante. Bueno, Como para ir marcando que esta serie de webinars no va a tener seco, ¿no, Alex? No, yo estoy empezando por lo primero que explicamos en cualquier curso de Machine Learning, que hay que hacer un balanceo del atributo de clase. Y ya os digo, el único partido que me interesa es el duelo entre los Williams. España gana. Todo lo demás. Veo mucha gente conocida, ¿eh? Se empiezan a conectar. Bueno, buenos días a todos. Nos están saludando ahí un montón de gente desde el otro lado del océano. Espero que estén todos muy bien. Y si les parece, que ya estamos aquí bastantes, vamos a empezar una sesión. Bueno, pues muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas que nos ven desde América. Muy buenas tardes a todos los que están acá, hasta el otro lado, en Europa, desde el que os saludo. Soy Alex Rayón, uno de los comentaristas de este partido que vamos a jugar hoy. Un partido en el que vamos a tratar de explicar este pobre pulpo por qué se va a quedar sin trabajo. Sabéis que el pulpo Paul fue este animal que se hizo famoso porque parece que podía anticipar los resultados de fútbol, pero hoy hemos venido para hablar de datos y por eso contamos aquí con una alineación espectacular. En primer lugar, saludo a mi amigo y compañero Patricio Moreno, Pato, CEO de Datalytics. ¿Qué tal, Pato? Gracias, Alex. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte en este inicio de esta locura que nos definimos hacer. Y un saludo para todos los que se están sumando de cualquier lugar de donde estén y sea cual sea la hinchada, el país por el que quieran hinchar este mundial. Muy bien. Argentina sí estará en el Mundial. Argentina sí se podrá enfrentar también a España, pero otras selecciones no han tenido esa suerte. Y aprovecho este comentario espontáneo y natural para saludar a nuestro equipo de ciencia de datos. Ahí tenemos a científicos de datos de primer nivel, a los que aprovecho a saludar, que están en Colombia, Edimer, José y Andrés. ¿Qué tal están? Hola Alex, hola a todos. Muy bien, Hola Alex, ¿cómo gracias. estás? Ahí la ventaja es que Buenas entonces todo tardes. lo que digamos va sin sesgo. No estamos en el mundial. Efectivamente, hemos empezado bien, hemos empezado con objetividad este webinar porque hemos venido para hablar de datos que aportan objetividad. Un saludo a todos nuestros amigos de Colombia y otras selecciones que no se preocupen. Nos encargaremos de la revancha, si nos toca. Ya nos dirán quién fue el que nos dejó fuera, nuestros queridos amigos colombianos. Bueno, vamos a empezar, si les parece, que tenemos mucho de lo que hablar hoy. Voy a empezar primero introduciendo un poco cómo es la dinámica. Somos mucha gente hoy. Voy a tratar de ir llevando esta presentación en la que vamos a ir viendo diferentes datos que hemos ido encontrando, datos que nos van a permitir entender el Mundial desde otro punto de vista. Vamos a hablar de datos, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de ciencia, de visualización, en definitiva. Vamos a hablar de todo eso que nos apasiona. Solo nos falta que cada uno de ustedes tengan una cerveza en la mano porque vienen cosas bien interesantes. Tenemos un reparto de lujo. Voy a ir yo llevando la presentación y con Pato desde Argentina y José desde Colombia vamos a ir tratando de responder a esta necesaria combinación de conocimientos tanto desde el punto de vista analítico como desde el punto de vista de la interpretación del dato. Además tenemos a nuestra hinchada, Andrés y Edimer, que van a estar bien atentos en el chat, que es el otro espacio. Esto es un directo y como en todo partido de fútbol estamos bien atentos a cualquier comentario que haga la hinchada. Así que ahí nos estarán interrumpiendo Edimer y Andrés para cualquier cosa que ustedes puedan comentar. Porque esto es más Twitch que ver la televisión lineal de toda la vida. Así que estamos ahí bien atentos en el directo. Bueno, vamos a empezar, si les parece, que no tenemos ni un minuto que perder.
Y voy a empezar mostrando esta imagen. Tenemos aquí el ranking FIFA. Si uno coge el ranking FIFA, eso que está, pues la gran mayoría de las casas de apuestas hablan de este dato, las televisiones también, y parece que esto es como el dato más importante para tratar de estimar. Parece que Brasil es la primera y parece que esto pues, nos tiene que llevar a que es el dato más importante. Pero nosotros queremos analizar las elecciones desde otro punto de vista. Un punto de vista con datos distintos que entendemos, y a tenor de la literatura existente en el mundo del fútbol y del dato, también son importantes. Datos como lo que veis aquí. Y para ello voy a empezar a preguntar a nuestro científico de datos de cabecera, a José, que nos explique por qué también es importante entender otros datos de las elecciones como su valor de mercado. Parece que el valor de mercado Inglaterra arrasa. También su disciplina deportiva, porque en un mundial donde los sucesos teóricamente anómalos pueden condicionar un partido, como es una expulsión, como la capacidad goleadora o la edad. Hay selecciones que incluso llevan a jugadores de 37 años, como Portugal. José, no sé si nos quieres aquí aportar por qué estos datos también son importantes para entender el devenir del Mundial. Claro que sí, Alex. Un poco lo que estábamos revisando al comienzo es que en últimas, digamos que las selecciones son los jugadores que las componen, ¿cierto? Y los jugadores que las componen se desempeñan en lugares muchas veces distintos al lugar de origen. Y además hay algo mucho más crítico, y es, digamos, que tenemos mucha variabilidad. Entonces, un poco lo que tratamos de hacer es, bueno, qué estadísticas muy sencillas, porque la idea también es ir complejizando un poco lo que estamos viendo, y era que estadísticas muy sencillas nos dan cierta visión distinta sobre la selección, además de ese ranking de la FIFA que a veces parece la verdad absoluta, en 4 dimensiones, ¿cierto? Queríamos pensar, bueno, precisamente tal vez el valor de mercado sea una medida, de cierta manera, de las, por decirlo de alguna manera, de las ligas donde se desempeñan los jugadores que componen la selección, ¿cierto? Y esperamos que precisamente las ligas más competitivas del mundo, donde por ejemplo Inglaterra, muchos de los jugadores de Inglaterra juegan precisamente, digamos, en la Premier League. Entonces lo que pensábamos era las ligas más competitivas del mundo, que son las que están dispuestas a pagar los salarios más altos, tal vez capturan muchos de los jugadores más talentosos. Entonces ese valor de mercado de alguna manera trae implícita el lugar donde están jugando los jugadores. Nos da una medida de la dificultad a la que se enfrentan los jugadores dentro de las ligas en las que terminan jugando. Lo mismo lo veíamos a través de las tarjetas, ¿cierto? Es decir, queremos tener una medida de la agresividad. No, si bien tenemos una medida tal vez implícita, por ejemplo, de la dificultad a la que se enfrentan los jugadores, también podemos tener medidas de la agresividad con la que juegan y con la que se desempeñan los equipos, ¿cierto? Entonces queríamos ver las tarjetas. En este caso es bastante particular lo de México, ¿cierto? Creo que es también importante detallar que esta información la estamos tomando sobre los últimos años, ¿cierto? Es decir, estamos tratando de acotar un poco el rango de información que tenemos, que es bastante amplio, para ver, digamos, las últimas temporadas. Entonces, en este caso México, el caso de Surcorea, el caso de Brasil, ¿cierto? También esa disposición a un juego más agresivo. Luego miramos también, si bien es bastante curioso, ¿no? Es bastante curioso y uno empieza a ver también esas relaciones entre, por ejemplo, las selecciones más costosas con aquellas que uno puede decir que tienen un mejor desempeño. Y en este caso hablamos del número total de goles, ¿cierto? O de esa media goleadora que pueden tener las selecciones. En este caso vemos, creo que para todos no es mucha sorpresa, y de hecho el ranking FIFA, uno de esos insumos base, es un poco esa capacidad goleadora que tienen los equipos. Entonces vemos la dominancia de una Alemania, de una Bélgica, de una España y de un Brasil. Y por último, algo que es importante en lo que vamos a ir profundizando más adelante, y que es algo que creemos también es muy crítico, que tiene que ver, por ejemplo, con el futuro de las elecciones, es la media edad de los jugadores que están participando, ¿cierto? Es decir, tenemos esta visión un poco más transversal, un poco, si bien, como se darán cuenta más adelante, la disposición de estadísticas con las que se cuenta hoy en día es muy amplia. Queríamos tener una visión, al menos en esas 4 dimensiones. Una dificultad de los jugadores, digamos, una agresividad del equipo, una capacidad goleadora del equipo y una juventud. ¿Por qué una juventud? Porque en últimas, vamos a ver más adelante, esto puede ser también una promesa del tiempo en el que una selección se puede mantener en cierto nivel. Entonces era un poco inicialmente estadísticas muy sencillas, pero que con esto que les acabo de contar ya nos dan una visión mucho más completa de los equipos. Muchas gracias, José, por romper el hielo. Voy a pasar ahora a preguntarle a Pato, pero Pato, una cosa que solemos decir mucho es lo importante que es interpretar los datos, agregados y brutos. Por ejemplo, aquí rápidamente se puede ver que Argentina se porta peor que Uruguay o que España vale más que Argentina. No sé si esta interpretación está bien hecha, Pato.
Yo creo que, aparte de que está bien hecha, Alex, me quedo con un tema, porque cuando uno analiza datos, tiene que tratar de, si los va a proyectar para adelante, entender si las condiciones van a ser parecidas. Y este es un mundial, en términos de sanciones, como son las tarjetas que estamos viendo acá, el VAR va a jugar un rol fundamental. Entonces, la pregunta es, ¿cómo los equipos van a tratar de encarar el partido, entendiendo que hoy el VAR está aumentando las sanciones casi ni de real time, e inclusive después, entendiendo hacer un mundial del VAR, donde la tecnología de 4 años para atrás cambió un montón, donde se está haciendo, el VAR está parando partidos, minutos, se está enfriando minutos. Entonces, una cosa más interesante que va a pasar este mundial, ¿cuál va a ser el rol del VAR? Porque que obviamente no solamente incide en el estilo de juego, como preguntabas y como reflexionaba José, sino hasta qué punto hoy los equipos van a usar el VAR o no, y van a ser conscientes de que si juegan más agresivo, pueden no llegar a fin de hasta donde lleguen, con esta mayor grado de severidad que vamos a tener. Y esperemos que sea un VAR honesto, digamos, ¿no? Ya que estamos en una mesa de debate. Bueno, vamos a avanzar. José nos hablaba de la variable edad. Este es un elemento en el fútbol muy importante, no solo por lo que sabemos de la edad relativa. Niños y niñas nacidas a comienzos de año tienen más probabilidad de llegar al éxito futuro, sino también la madurez, la juventud que tenga una selección. Una de las visualizaciones que utilizamos mucho es la representación de una realidad en más de un eje. José, aquí estamos viendo ese recambio generacional, cómo se ha dado en las elecciones. No sé aquí qué insights nos quieres trasladar y por qué entendemos que es importante también considerar esto. Sí, lo primero es que acá también podemos notar más o menos, lo que tratamos de hacer fue tomar las últimas temporadas para los jugadores que pertenecen, digamos, a las 32 selecciones del Mundial, ¿cierto? Entonces tenemos, digamos, las temporadas desde el año 2009 aproximadamente. Lo que tratamos de hacer, un poco lo que queríamos ver, era, digamos, lo siguiente. Lo primero que uno nota es que hay los jugadores que son convocados a la selección, en promedio parece que la mayoría se distribuyeron en un rango de edad entre los 24 y los 28 años, ¿cierto? Es donde, digamos, está acotada la edad de los jugadores que juegan. Pero dentro de ese rango de edad surge algo bastante particular y tiene que ver con el número de juegos que estos jugadores que son convocados ya han jugado dentro de la selección, ¿cierto? Entonces un poco la pregunta era, bueno, en relación a la edad, ¿qué tan probable o qué tanto se suele reconvocar los mismos jugadores? Y lo que ocurre, que era lo que nos parecía bastante interesante y por eso lo dividíamos en el periodo después y antes del 2015, era que estamos observando que en este momento, si vemos, digamos, la gráfica y si vemos los puntos que pertenecen, por ejemplo, al 2015, lo que está sucediendo es que estamos convocando jugadores que son en promedio mayores, pero a su vez estos jugadores en promedio mayores están teniendo menos juegos, digamos, en promedio dentro de la selección de los que tenían los anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que la oferta, por decirlo de alguna manera, o el pool de jugadores que están disponibles para las elecciones empiezan a ser mayores y existe cierta dependencia de jugadores que ya tienen, digamos, cierto nivel de edad. ¿Cierto? También, como les decía, es algo bastante particular, que pareciera que de entrada hay, desde el punto de vista de las convocatorias, un sesgo por ciertos rangos de edad. Entonces es difícil encontrar jugadores mayores de 30 años, por ejemplo. Pero hasta los 30 años es bastante común que se prefiera jugadores que ya han jugado. Es decir, hay un sesgo por la experiencia de los jugadores que participan. Entonces, era un poco ya empezar digamos, a variar sobre las variables que tenemos, ¿cierto? A pivotearlas de alguna manera, a darles vueltas para ver qué nos están diciendo de lo que está sucediendo en los últimos momentos y de cara al mundial que se viene, ¿cierto? Que lo que vamos a ver, más adelante también creo que lo vamos a explorar con más profundidad, pero lo que vamos a ver es que ese es un mundial, por ejemplo, que si bien hay muchos jugadores nuevos, muy promesa, también hay muchísima experiencia en el campo de juego. Y eso se ve un poco por eso que estamos viendo acá. Alex, ¿sabes qué me recuerda esto? Que el campeonato de Argentina, que salió campeón del mundo del 86, la edad promedio era 25 y pico, muy parecida a la que la Alemania sale campeón del 2014, que era 25 y pico. A diferencia de la de Italia, en 2006, que era casi 28, digamos, ¿no? Entonces, de alguna forma, hay veces que tenés el empuje y la inercia de un equipo nuevo, joven, y hay veces que la experiencia, como en Italia 2006, termina mandando, digamos, ¿no? Sí, lo mismo ocurrió con la España 2010, que además tenía otro segundo elemento, además de ese factor edad, que era el factor bloque, ¿no? Que eran como el equipo Barcelona trasladado a una unión un poco más grande, ¿no? O sea que
Hablaremos también mucho de ello. Veía en el chat, y ahí estaba Edimer, como siempre, ayudándonos con ello, que preguntaban algunas personas la ratio de distribución de partidos jugados, empatados, ganados y perdidos, un poco ver un poco lo que se llama la efectividad, ¿no? Y además, viéndolo por grupos del campeonato, de este mundial que arrancamos enseguida, aquí rápidamente podemos ver un poco la distribución de qué equipos pues, vienen con mejores ratios de efectividad. José, no sé aquí dónde quieres ponernos el zoom y por qué es importante también es lo que llamamos la estadística frecuentista, ¿no? Contar lo que ha ocurrido para tratar de alguna manera inferir lo que puede ocurrir. Sí, digamos que empezamos a jugar ya en los dos campos, tanto como de la ciencia de datos como del fútbol. Y algo que nos parece muy interesante es que una de las formas más básicas en las que uno se aproxima mucho a los datos que tiene es simplemente contar, ¿cierto? Contar frecuencias y hacer divisiones con esas frecuencias que se tienen. Entonces, lo que tratamos de hacer acá, y esta es una medida muy, muy común dentro del fútbol, es la efectividad, que es simplemente de todo ese histórico de partidos que tenemos, que también cabe la pena mencionar que, por ejemplo, a nivel de las elecciones tenemos información desde el año 1876, ¿cierto? Y aterrizando todo ese histórico de información alrededor de las 32 selecciones que van a participar en el Mundial, lo que decíamos era, bueno, esa primera forma de aproximarse, esa estadística frecuentista, que consiste simplemente en contar y dividir, ¿qué nos puede decir? ¿O qué nos ayuda a entender o qué podemos ver a través de ella? Y acá un poco lo que notábamos es algunas particularidades, ¿cierto? No sé si ustedes pueden notar, pero un poco lo que estamos mostrando es, digamos, el número de partidos ganados, obviamente ponderados por el número de juegos totales, el número de juegos empatados y el número de juegos que se han perdido. Uno esperaría, o esta información es bastante importante, bastante interesante, porque algo tan sencillo ya nos ayuda a eliminar ciertos sesgos que podemos tener, ¿cierto? Entonces, les voy a llamar la atención solamente como por un par de cosas, pero por ejemplo, si miramos la efectividad de una selección como Irán, es algo que no esperaríamos, ¿cierto? Es una selección que no solamente históricamente, sino que, por ejemplo, en los últimos 10 años, si uno recalcula también estas frecuencias, es algo que aparece, es una efectividad que es superior al 50%, ¿cierto? Es algo bastante particular, es el mismo caso que encontramos, por ejemplo, en Surcorea. Y también selecciones que uno pensaría también que últimamente se han estado fortaleciendo más, pero que digamos en la historia han tenido cierta dificultad, como el caso de Ecuador, ¿cierto? Que ha sido una selección que de hecho ha perdido muchísimos de los partidos en los que se ha enfrentado históricamente. ¿Esto por qué es crítico? Porque es un punto de partida que tenemos y que nos ayuda a ir deshaciéndonos de ciertos sesgos, y es qué tan relevante en un deporte como el fútbol puede ser la historia, ¿cierto? Es decir, esta medida de la efectividad probablemente, como vamos a ver, no es algo que se considere o no es un valor absoluto respecto a cómo esperamos que se desempeñen las elecciones, ¿cierto? Entonces, ese punto de partida nos da una visión, nos ayuda a deshacernos de ciertos sesgos que podemos tener preconcebidos, pero también tenemos que tener cuidado de qué tanto del pasado se puede repetir en el futuro y bajo qué condiciones. Que de alguna manera es a lo que apunta lo que podríamos llamar, José, esa percepción de lo que puede ocurrir, ¿no? Las casas de apuestas están hablando, las casas de apuestas, que es una de esas industrias que no sé cuánto se entiende cómo trabajan, pero hablan mucho de lo que nos estabas diciendo, ¿no? De lo que ha venido ocurriendo, pero de alguna manera corregido con lo que últimamente está pasando y con lo que podría venir después, ¿no? Es casi un marco temporal donde se analiza un poco toda esa variable y se proyecta a futuro. No sé aquí qué nos quieres trasladar, sobre todo a nivel de duelos, porque antes veíamos una foto estática por grupos, pero ahora aquí es a nivel de duelos, donde lógicamente creo que cada uno de nosotros estamos mirando a nuestro país y aquí qué concepto es el que queremos trasladar a toda nuestra audiencia para que se queden tranquilos. Aquí hay algo bastante interesante y que se conecta con lo anterior, y es, imaginen que incluso asumamos que es totalmente verdadero y es posible que yo con la historia pueda predecir el futuro, ¿cierto? Entonces yo les diría a ustedes, bueno, miremos cuál ha sido la historia de Qatar-Ecuador. Qatar-Ecuador en toda la historia, no solamente en los mundiales, sino en todos los enfrentamientos internacionales que han tenido, han jugado 3 veces. De esas 3 veces, una empataron, una ganó Ecuador y una ganó Qatar, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera decir lo que pasó en el pasado, me va a decir qué va a pasar en el futuro, ¿yo qué predeciría del partido? Es imposible, ¿cierto? Diría, bueno, cada evento tiene la misma probabilidad, pero eso no es muy cierto y solamente tengo 3 eventos en toda la historia. No tiene mucho sentido hacer esa clase de inferencias. Entonces, lo que decimos es,
Bueno, si bien esa información, esos datos crudos que tenemos, tal vez en muchos casos de entrada no son suficientes o incluso asumiendo que sean suficientes no los tenemos, ¿qué más podemos hacer? Aquí entra algo adicional y es dentro del mundo de la ciencia de datos, esto es muy crítico y ya también estamos parados sobre esta cancha de la ciencia de datos, lo que podemos hacer es tratar de hacer inferencias a partir de información implícita en otras fuentes de datos. Entonces, ¿cuál es nuestro supuesto? Nuestro supuesto es el siguiente, venga, si bien los datos históricos o no los tenemos o sabemos que no son suficientes, si vamos a otra fuente que tal vez tenga información implícita, ¿cómo la podemos utilizar? Y nuestra fuente en este caso son las casas de apuestas. ¿Por qué las casas de apuestas? Porque si una persona está dispuesta, digamos, esto es como una preferencia revelada, ¿cierto? Si una persona está dispuesta a pagar dinero apostando por algo es porque tiene algún conocimiento o alguna idea o alguna creencia justificada de alguna manera de qué es lo que va a suceder, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Pues bueno, vamos a las casas de apuestas, agregamos esas creencias, que en últimas las casas de apuestas son agregadores de creencias de muchísimas personas, y tratamos de ver qué nos dice. Entonces, aquí piensen de nuevo, ¿qué estamos haciendo? Absorbiendo toda esa información implícita de un montón de personas. Y además la estamos utilizando para cotejar casos donde ni siquiera teníamos datos, como por ejemplo Qatar-Ecuador. Aquí hay algo bastante particular y es un poco, pensemos un poco lo que les decía, Ecuador ha sido una selección que ha perdido bastante, por decirlo de alguna manera, y Qatar ha sido una selección que ha ganado bastante. Y Qatar es una selección de la que tenemos muy poquita información, ¿cierto? ¿Qué nos dicen las casas de apuestas? Las casas de apuestas están haciendo, pues en estos momentos están asumiendo que la probabilidad de que gane Ecuador es superior a la probabilidad de que gane Qatar, ¿cierto? Ecuador en este caso es el visitante. Y digamos que la probabilidad de empate es también mayor, pero la probabilidad de que gane Qatar es mucho menor, ¿cierto? De partidos que nunca se han jugado o de partidos de los que no se tiene suficiente historia. Entonces digamos que aquí es eso, un poco cómo podemos combinar esa información de las casas de apuestas para extraer información con la que no contamos. Además, con algo muy potente, y es que esta forma de entender los datos, ¿cierto? Esta forma de pensar en, bueno, capturar información subjetiva, que es algo que se conoce como estadística bayesiana, nos permite también una forma natural de ir actualizando la información, ¿cierto? Si algo tienen las casas de apuestas bastante crítico y bastante importante es que se actualizan frecuentemente. ¿Por qué? Porque frecuentemente las creencias de las personas van cambiando. Entonces, ahí, Pato, mientras hablaba José, me acordaba de muchos de los proyectos que hemos hecho estos últimos años, lo importante que es tener y complementar las bases de datos de una compañía o de un contexto con información agregada que pueda haber en los mercados de la información. De hecho, los mercados de las apuestas son mercados de la información. Y me acordaba, Pato, de proyectos en los cuales hemos capturado datos en redes sociales, datos en medios de comunicación, que de alguna manera nos complementan y nos permiten interpretar mejor el momento actual, es decir, utilizar esa lógica bayesiana para proyectar el futuro. No sé ahí si nos quieres complementar con algo más. Sí, yo creo que cuando nos propusimos hacer estas experiencias para compartir con todos los que están acá, un poco hablábamos de cómo logramos, a través de los datos, enseñar o mejorar la forma de tomar decisiones con datos, ¿no? Y mientras recién José hablaba de las casas de apuestas, yo pensaba, bueno, es una buena pregunta para el público. ¿Cuántos estarían dispuestos a apostar en contra de tu propio equipo? Porque sabes que no está bien, porque se lesionó la estrella, o porque, no sé, el otro viene mejor, ¿no? Entonces, creo que un poco el hecho de incorporar nuevas fuentes de datos siguen tratando de profundizar o mejorar un criterio a la hora de tomar una decisión, ¿no? Y creo que parte de lo que se va a discutir este mundial, y lo vamos a ver, es cómo los equipos van a usar estos datos. Porque en el fondo, estos datos que nosotros estamos usando, los tiene Qatar y los tiene Ecuador. Los tiene Francia y los tiene Australia. Una Australia que sabe que tiene un 75% de probabilidades de perder contra Francia. ¿Qué hace? ¿Cómo juega? ¿Juega como juega siempre? ¿Cómo juega Francia? ¿Dónde juega? ¿Qué partidos perdió Francia? ¿Contra qué equipos Francia sí tiene una probabilidad del 50% de ganar o perder, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que esto, Alex, y es un poco lo que queremos transmitir, y en nuestra amada ironía permanente, es los datos nos mejoran si los usamos criteriosamente, digamos, ¿no? Entonces, creo que de eso pasa un poco empezar a explorar e incorporar nuevas fuentes de datos, ¿no? O sea, vamos a jugar un mundial que va a estar totalmente cruzado por datos. Pero no necesariamente significa que va a haber equipos que los usen bien, digamos, ¿no? Ayer cuando hacíamos el report me acordaba de la final que perdimos con Alemania porque Lehmann nos leía para qué lado pateaba Cambiaso, digamos, ¿no? Entonces, creo que es un tema de saber usar los datos
interpretarlos y entender también cómo los puede usar tu contrincante, digamos, ¿no? Y en esta misma línea que nos decían José y Pato, pues aquí vemos cómo además esto va cambiando en el tiempo, ¿no? Esta es un poco la diferencia entre el histórico trade-off de la estadística frecuentista, contar el pasado, con la estadística bayesiana, actualizarnos con el conocimiento que vamos teniendo disponibles en ese momento. Y esto es muy interesante para ir viendo cómo por eso las casas de apuestas van variando un poquito todos los valores, todos los mercados. Vamos a dar un pequeño salto. Ya hemos hablado un poco de lo útil que nos resulta la estadística para jugarnos nuestro dinero. Seguro que han tomado buena nota a todos los que nos escuchan de dónde obtener esa información y gracias también a los que en el chat nos están dejando otros lugares donde obtener información. El fútbol es lo que tiene, nos saca a nuestro lado más analítico. José, no sé aquí qué mensaje nos quieres mandar o si esto es un test de Rorschach para que interpretemos qué patrón hay aquí. ¿Qué es esto de tendencias de juego? ¿Has detectado alguna tendencia nueva y que se la tenga que trasladar al seleccionador de España? Claro, sí, aquí hay algo bastante interesante y que creo que es crítico que lo miremos tanto desde los nuevos datos disponibles, que hace poco lo mencionaba Pato, y este va a ser un mundial cruzado por datos de principio a fin, ¿cierto? Van a ser datos que tenemos, que capturan esa información, por ejemplo, como los que les estamos hablando de las apuestas, vamos a tener una información histórica curadísima ya durante muchos años, pero además, dentro de esta evolución del uso de la analítica en fútbol, algo que se ha vuelto crítico, digamos, en los últimos 6, 7 años, es lo que conocemos como información de eventos dentro del fútbol. ¿Qué es la información de eventos? Si bien antes teníamos tal vez estas estadísticas crudas agregadas a nivel de jugadores o a nivel de partidos, hoy en día tenemos estadísticas de cada suceso que se da dentro del campo de juego, ¿cierto? Es decir, yo puedo medir casi en tiempo real, de hecho en tiempo real, puedo medir qué está sucediendo dentro del campo, puedo medir cuándo está sucediendo una falta, cuándo se están enfrentando dos jugadores, cuándo hay un pase, cuándo hay un gol, demás, ¿cierto? Entonces, la oportunidad que vimos aquí es, bueno, el primer gran evento para el que tenemos toda esta información es el Mundial del año 2018. ¿Qué ocurre si tratamos de entender de forma agregada durante el año 2018 cómo se jugó el Mundial? Y lo que veíamos, o lo que nos parecía que destacaba, que también es algo que comprobamos mirando, por ejemplo, esta información de eventos también en algunas ligas, es que el fútbol se ha vuelto un deporte cada vez más vertiginoso, ¿cierto? En cierto sentido más vertical. Esto lo podemos ver, por ejemplo, aquí, digamos, estos dos grafiquitos lo que me muestran es una acumulación de dos tipos de eventos, de duelos, que es el enfrentamiento por la pelota entre dos jugadores, ¿cierto? Y de faltas. Y lo que veíamos en estas estadísticas es precisamente una concentración en las bandas y un juego más vertical, ¿sí? Como vemos, por ejemplo, por el color más oscuro que vemos en ciertos puntos dentro del campo, ¿cierto? Es decir, hay una concentración en las bandas, hay un juego más vertical. Y esperamos, la idea es que a medida que se vayan jugando los partidos de este mundial, esperamos que se repita alguna tendencia semejante, dado lo que hemos visto también en algunas ligas. Yo precisamente por esto no triunfé en el fútbol, porque en mis tiempos no se jugaba así. Yo era un poco desordenado y corría solo por las bandas. O sea que el fútbol va cambiando, José. Las tendencias van cambiando y por lo tanto selecciones que pudieran tener, Pato, jugadores que se manejen bien por esos lugares pueden triunfar más. Por lo tanto, pasamos de una tendencia agregada a una individualidad. Pato, ¿cómo ves ahí a las selecciones? Mira, veo un comentario antes, mientras hablaban yo pensaba, y de vuelta a la hora de expandir el uso de los datos, yo pensaba con esa vertiginosidad que cambia. Cambia el consumo energético de los jugadores, ¿no? Entonces, el tipo de entrenamiento cambia. Y entonces es la nutrición que le tengo que dar en el entretiempo es la misma, si voy a tener un mundial vertiginoso, que si en sus ligas juegan de forma un poco más abierta, ¿no? O sea, fíjense hasta qué punto el tipo de juego en un mundial, el tipo de juego tiene un montón de consecuencias e implicancias en un montón de otras prácticas asociadas al jugador, que ya podemos ver si es ambidiestro o es derecho o es izquierdo, tiene que estar cambiando sistemas en el mismo momento, digamos, ¿no? Pero fíjense qué importante es ir enriqueciendo la forma en la cual nosotros tenemos que armar un equipo. ¿Va a ser un mundial vertiginoso? Perfecto. Y si es vertiginoso, ¿qué va a valer más? ¿Su efectividad a largo o su ida y vuelta? Y si va a tener mucha ida y vuelta, como se autodeclaró Alex, un jugador que corría por las bandas, que iba y venía, ¿cuál va a ser el sistema de entrenamiento? ¿Es parecido al de su equipo de liga o no es parecido? ¿Cuál va a ser el tipo de alimentación, el tipo de descanso que va a tener ese jugador, el tipo de hidratación? Entonces,
creo que acá es donde todos los equipos pueden tomar esto como una ventaja. Porque si no, lo que va a terminar pasando, más allá de que se agregó un cambio en este mundial, creo, ya está definido, ¿no? Son 5 en total. Vamos a, que de vuelta, a la hora de analizar la historia es un cambio. Por cuánto hemos sufrido ver a los jugadores acalambrados cuando llegan al extratiempo. Los datos pueden ayudarte a preparar mejor un partido contra un contrincante, sabiendo qué estilo de juego tiene, cómo me puedo preparar mejor y cómo de alguna forma en la combinación de jugadores puedo defenderme o prepararme mejor para hacer una estrategia. Algo ahí, Pato, que también vimos, por ejemplo, en los datos que estamos mirando de algunas ligas de algunos jugadores, es que el tiempo promedio de los partidos se ha extendido. Hoy en día se juegan muchos tiempos extra. Entonces eso agrega también un esfuerzo adicional. Estamos hablando de un fútbol más vertiginoso. También agrega ese esfuerzo adicional. Sí, total. Y aparte, piensen que este es un mundial que se juega a fin de año. O sea que el desgaste de los jugadores no va a ser el mismo. De hecho, la selección argentina ya estamos con una lista de enfermería. No sé, Alex, por España cómo van, pero de alguna forma va a ser un mundial muy anormal en ese aspecto. O sea, es un mundial que se juega a fin de temporada. Y además en un clima muy distinto, un clima que no hay ninguna selección, salvo lógicamente la local, que tenga una adaptación. El clima en Oriente Medio, más allá de los tópicos, es bastante distinto al de cualquier otro lugar del mundo. Eso afecta mucho, los elementos contextuales meteorológicos afectan muchísimo a la propia fisiología del cuerpo y por lo tanto este punto que señaláis, Pato, José, me parece tremendamente sugerente y por eso los modelos, siguiendo esa lógica bayesiana que hablábamos antes, también hay que actualizarlos con cómo se vaya produciendo toda esta connotación. José, Totalmente. un último punto antes de avanzar, porque aquí nos has preparado jugadores con las lateralidades y con el manejo de las piernas concretas. No sé si hay alguna selección que digas que tiene alguna ventaja o si que España no tenga ningún ambidiestro nos mete en una situación complicada. Un poco eso lo vinculábamos a ese juego vertiginoso por las bandas, ¿cierto? Entonces veíamos que había selecciones que, por ejemplo, es un caso de Japón, que cuenta solamente, digamos, dentro de ese pool de posibles convocados, con 2 jugadores que juegan con la pierna izquierda. Entonces, en ese caso, no sé, contar con un defensa, contar con un carrilero que va a jugar por ese lado, es algo que se complica bastante. También algo que no conocíamos, nos parece una curiosidad interesante desde la estadística, es la cantidad de ambidiestros que tienen selecciones como Serbia y Croacia, que están geolocalizadas cercanamente, ¿cierto? Entonces es algo que también destaca de algún modo como una curiosidad. Y los que somos malos con las dos, ¿cómo cuenta esa? ¿Dónde lo pones? No salen aquí directamente. En la efectividad. Bueno, vamos a avanzar si os parece y es el momento de hablar de la estabilidad y de la dependencia. Estamos viendo diferentes elementos, estamos repasando un poco lo importante que es ser juicioso con los criterios y aquí tenemos una nueva gráfica, un diagrama de caja de bigotes, estadísticos de posición, ¿vale? Que es una de las cuestiones que José, Pato y yo explicamos en nuestros cursos cuando hablamos de lo importante que es hablar con los estadísticos de posición. No se puede decir que una persona juegue o meta muchos goles o pocos. Esos adverbios no están muy bien analíticamente expresados porque hay que hablar de este jugador está en el percentil 95 de goles. Eso quiere decir que solo hay un 5% por encima de él o de ella y por lo tanto es importante que veamos aquí un poco qué es esto de la estabilidad y la dependencia, José, y por qué nos querías aquí alertar de algunas selecciones que destacan por una alta variabilidad en estos estadísticos que nos vas a hablar ahora, o nuestros vecinos del norte, los franceses, que tienen menos. Sí, digamos que al principio cuando estábamos tratando de diseñar una métrica, ¿cierto? Digamos que mucho dentro de la analítica y la ciencia de datos consiste en yo cómo combino la información con la que cuento para generar información nueva, ¿cierto? Y en eso termina mucho, digamos, el ejercicio de generación de métricas y una transformación en los datos que me dice algo, digamos, novedoso. Entonces, cuando estábamos trabajando en el desarrollo de esa métrica, algo que nos llamaba mucho la atención fue que pensamos inicialmente en algo tan sencillo como un promedio. Dijimos, bueno, miremos un jugador para las selecciones durante los 12 años, digamos, de temporadas que tenemos, ¿qué tantas veces es convocado? ¿Cierto? Es decir, ¿cuántas veces durante esas 12 temporadas la selección argentina convocó a Messi? ¿Cierto? ¿Cuántas veces la selección de Brasil convocó a Neymar? ¿Cierto?
Lo que tratábamos de hacer era, bueno, miremos todos los jugadores, promediemos esa convocatoria para todos los jugadores y miramos qué resultado nos da. Ese resultado, digamos, está muy cerquita, o teniendo en cuenta que esos caídos de bigotes, lo que veíamos es que no había mucha diferencia. Parecía que no había mucha diferencia entre las elecciones, ¿cierto? Que ese promedio era más o menos semejante. Pero luego, cuando queríamos profundizar, lo que nos interesaba era, bueno, pero es que no todos los jugadores y no todas las selecciones se asemejan en el sentido de que hay probablemente, lo pensábamos como una hipótesis, alguna dependencia, ¿cierto? Tienen que haber jugadores que durante todas esas convocatorias son indispensables. Y lo que pensábamos es que la mejor forma entonces de mostrar esta información son estos gráficos de bigotes que me muestran toda la distribución, digamos, de esa reconvocatoria para todos los jugadores dentro de las selecciones en esos años. ¿Qué veíamos? De inmediato, la selección argentina, si bien el 50% de los jugadores los reconvocan, por ejemplo, menos de un 25% del tiempo, ¿cierto? Veíamos que había 4 jugadores que, no sé si se atreven a adivinar quiénes son, que hay 4 jugadores que constantemente eran necesarios dentro de la selección. Entonces estamos hablando, el primero es indiscutiblemente Messi, el segundo, digamos con una reconvocatoria cerca del 90% es un Otamendi, ¿cierto? Y podíamos ver un comportamiento semejante. En el caso de Brasil no pensaría que era Neymar, inicialmente creíamos que era Neymar, pero era por ejemplo Thiago Silva, ¿cierto? Thiago Silva se hizo indispensable para Brasil durante los últimos 12 años, a pesar incluso de lo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver, por ejemplo, con el envejecimiento y con esa relación entre, bueno, yo quiero una estabilidad, que esta información también nos da una medida de la estabilidad que tienen los equipos, es decir, yo tengo una plantilla en la que confío y que convoco con cierta frecuencia, ¿cierto? Y entonces eso se ve reflejado en que en promedio convoco los mismos jugadores con cierta frecuencia. Pero lo que veíamos era precisamente eso, que si bien hay mucha variabilidad en el 50% de los jugadores, digamos que al menos del 50% de los jugadores los convocan menos del 25% de las veces, teníamos que habían 5 o 6 jugadores por selección que convocaban mucho, con una diferencia bastante particular, y es el caso de Bélgica. Bélgica nos parecía bastante particular. ¿Y por qué? Porque veíamos, digamos que si vemos la última cajita, digamos la última línea de la cajita de bigotes, que es el 75%, ¿cierto? Vemos que a un 75% de los jugadores los reconvocaban más del 50%, más del 50% de las veces. Eso que nos quería decir que era una plantilla que no tenía tanta dependencia, que tenía un pool con el que podía contar constantemente y que además tenía esa estabilidad sobre ese pool de jugadores que convocaban frecuentemente, ¿cierto? En el caso, digamos, de Francia también vemos una dependencia de 3 jugadores, en el caso de Inglaterra de 1, y en el caso, digamos, de Argentina y de Brasil se vuelve un poquito más crítico, por decirlo así. Sobre todo porque, como hemos visto, este es un mundial, que lo mirábamos un poco arriba, pero este es un mundial donde el promedio de edad ha subido bastante. No bastante, pero ha subido. Digamos, el promedio de edad de Argentina puede estar en los 27 años, el mismo caso es el de Brasil entre los 26 y los 27 años. Y en el caso de Bélgica, por ejemplo, es el 28 años, creo que es el promedio de edad de los jugadores. En definitiva, por fortuna, parece que Bélgica, dado que nos están escuchando muchos madridistas, no depende de Eden Hazard, ¿no? Es un poco lo que este gráfico nos deja mostrar. Pato, creo que nos querías añadir algo antes de pasar al siguiente punto. No, acá Edimer está conversando con la gente y surge un re buen tema, ¿no? De Edimer, el tema de venir ganando hace bien o venir perdiendo hace mal, ¿no? ¿Cómo es la pregunta exacta? Y lo conectamos con lo que venimos hablando. No, nos pregunta Mateo que Argentina no pierde hace 40 partidos, que si influye positiva o negativamente a la hora del Mundial. Quería que lo diga otro. Si lo decía un argentino iba a sonar mal. No, acá nos llevamos un factor que es difícil de medir, que es el motivacional, digamos, ¿no? Hace muy poco les recomiendo ver, y hablando de uso del deporte, uso de datos en deporte, ustedes saben que el básquet es con el béisbol es uno de los deportes que más rápido usó. Salió un documental en Netflix que se llama El Equipo Redentor, que es el equipo que tuvo que armar la selección de Estados Unidos para volver a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque venían de ganar mucho. De hecho, creo que de 10 Olimpiadas habían ganado 9 medallas doradas, y un poco venían con esa inercia casi desmotivante de saber que ganan, ¿no? Entonces, está buena la pregunta, porque creo que uno el éxito lo puede canalizar como un tema de continuidad, de motivación, pero ahí aparecen otras habilidades asociadas a lo que es el liderazgo de cualquier equipo. Acá hay un equipo de personas. Acá hay 11 jugadores que entran a una cancha y van a tener enfrente gente motivada, desmotivada, y pueden estar ellos motivados o desmotivados o acostumbrados a ganar, ¿no? Y de hecho es un caso interesante
por eso me dispara la conexión con el básquet, porque Estados Unidos vuelve a armar un combinado de la NBA y pierde, queda fuera otra vez, y después recién vuelve a ganar la Copa de la Dorada en las siguientes Olimpiadas. Entonces, yo creo que el tema del equipo y cómo el director técnico y el equipo técnico sabe interpretar el estado del equipo y cómo ir ganando lo motiva o no, va a ser un tema fundamental en este mundial que venimos en distintas situaciones todas las selecciones, ¿no? Como Argentina, digo, que lleva 40 sin ganar, pero bueno, veremos. Bueno, mientras la hinchada sigue ahí plantándonos este gran debate, vamos a avanzar porque estamos para no solo hablar de fútbol, también hablar de datos y hablar de modelos y de probabilidad. Aquí nos gustaría introducir una hipótesis, ¿no? Lo que llamamos en estadística la probabilidad condicionada, que es qué tan probable es que, dado que un jugador haya sido convocado en un año, sea convocado la siguiente temporada, que es una manera de construir esos escenarios de dependencia en el tiempo que nos introducía magníficamente anteriormente José, hablando de esa estabilidad de los equipos. Si esto te interesaba también estudiarlo, José, nos interesaba porque puede ser bueno ver cómo hay equipos que vienen con una dependencia larga en el tiempo y por lo tanto se les presupone cierta estabilidad. No sé aquí qué insight nos querías trasladar con esto, que Sí. parece que es el mapa de las cordilleras de los Andes en Colombia, ¿no? Es otra cosa. Sí, digamos que un poco como estabas mencionando, en el slide anterior un poco lo que estábamos hablando era un poco la estabilidad a nivel de la selección, ¿cierto? Estamos pensando en, bueno, imaginando la selección como un ente que engloba un poco viéndolo como desde arriba, ellos tienen cierta estabilidad, pero ¿qué ocurre cuando pensamos en la estabilidad de los jugadores? Cuando miramos cada jugador de una forma un poco más individual y además vinculamos cada uno de esos jugadores, su probabilidad de que lo reconvoquen a la edad promedio del equipo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá tenemos la misma hipótesis que hemos estado tratando que van a ver que se repite un poco más, que estamos tratando de ver y es precisamente la búsqueda de jugadores más experimentados. Entonces lo que estábamos viendo, o lo que estamos tratando de profundizar, lo vamos a ir haciendo, digamos, posteriormente en otros webinars, de pronto con el uso de algunos modelos, es, bueno, es la continuidad o se ve la continuidad afectada por la edad promedio de los jugadores. Es decir, el hecho, uno pensaría que los jugadores a medida que envejecen, pues los convocan menos. Pero lo que estamos viendo es precisamente ese sesgo por la experiencia en este mundial. Es un mundial de selecciones más envejecidas, pero además parece natural, ¿cierto? Es decir, además parece que tiene sentido, porque esa estabilidad ha mostrado que precisamente las selecciones que tienen más estabilidad son las que han tenido de los mejores desempeños, como sigue siendo el caso de un Bélgica, por ejemplo. Entonces acá un poco lo que decíamos era eso, bueno, ¿cómo depende la probabilidad de que un jugador lo llamen de nuevo de la edad promedio, digamos, de los jugadores que en estos momentos están dentro de la convocatoria? Como les digo, hay una especie de sesgo por la experiencia, si lo quisiéramos llamar así. También, esta es una hipótesis, ¿cierto? ¿Qué más podría estar sucediendo? Tal vez el pool, en general, de jugadores con los que cuentan las selecciones ha envejecido, ¿cierto? Tal vez no hay jugadores o tal vez no hay bancos de jugadores nuevos con el talento suficiente para ser convocados a selecciones que requieren un nivel altísimo, como pueden ser, no sé, una Argentina, un Brasil, un Bélgica, etc. En España. Y en este mismo sentido, José, claro, situar un poco y empezar como a trazar ciertas hipótesis de causalidad, ¿no? De esa continuidad que han tenido los equipos con los partidos que han ganado, ¿no? Esto que solemos hablar de la diferencia que hay entre la correlación y la causalidad. Aquí estamos viendo simplemente una representación descriptiva en dos ejes de esa continuidad, que a mí me parece una hipótesis muy sugerente, ¿vale? Además en un mundial donde no va a haber preparación previa al mundial, por lo tanto que los equipos vengan de alguna manera compactados en una larga trayectoria puede ser interesante. Y ahí vemos pues esa continuidad, cómo correla o no con los partidos ganados. Veo un poco apartada a Brasil, veo un poco apartada a Bélgica y lo dice la gráfica, no yo, veo un poco apartada a España. No sé si quieres explicarnos qué nos quieres trasladar con esto. Sí, aquí tratamos de tomar esa continuidad de jugador y agregarla a nivel de las elecciones, ¿cierto? Tratar de ver, en últimas, esto es una especie de métrica que si la quisiéramos dar como un nombre tal vez más entendible, es como una especie de estabilidad de la plantilla, ¿cierto? Y estabilidad de la plantilla que se ha convocado, digamos, en las últimas temporadas. Lo que vemos que es algo que nos parecía también muy interesante y que, pues, si ustedes se dan cuenta, nos va a tomar algunos casos extremos,
Pero si yo les hiciera la pregunta de cuántos técnicos ha tenido Camerún en los últimos 10 años, ¿cuántos técnicos creen que ha tenido Camerún? ¿Cierto? Si no estoy mal, Edimer, creo que han sido más de 10, han sido 12, 13 técnicos. En 12 los que han años, pasado. en 12 años 10 técnicos. Uno por año, más o menos, ¿no? Eso quieres decir. Exacto, ¿cierto? Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en esa capacidad de, bueno, esa idea de juego que puede estar precisamente asociada a los técnicos que dirigen las selecciones. En el caso de Camerún, no ha existido. No hay una continuidad de las plantillas, no hay una idea de juego. Vemos otros casos extremos como el caso de Bélgica. Bélgica ha tenido creo que alrededor de 3 entrenadores durante todos los últimos 10 años, los últimos 12 años. Han sido 3 entrenadores, hay una continuidad, ¿cierto? Y además esa continuidad que ya hemos estado viendo, vinculada en los casos anteriores, esa continuidad se ha visto reflejada precisamente en el éxito, digamos, de los juegos en los que ha estado Bélgica. Estos resultados, también para que tengan en cuenta el marco de tiempo, son de los últimos 12 años, ¿cierto? Estamos hablando del 2009 en adelante. Entonces, de nuevo, es una hipótesis, creemos que esa estabilidad beneficia a algunos equipos. El caso de Brasil es un outsider, ¿cierto? Un outsider en estadística. Digamos que si ustedes hicieran el ejercicio como de trazar una línea, ¿cierto? Una línea, digamos, que pase por estos puntos, ustedes podrían trazar una diagonal con cierta facilidad, ¿cierto? Con un caso bastante crítico, que es el de Brasil. ¿Por qué sucede? ¿Cierto? O digamos, en ese caso, Brasil es lo que llamamos un outlier porque no se acopla a esa regularidad que estamos viendo en el resto de los datos. ¿Y por qué Brasil es un outlier? Esto es otra hipótesis que tenemos nosotros. También, digamos, la idea es profundizarla y discutirla en los próximos webinars. Es porque el banco o el pool de jugadores que tiene Brasil, talentosos, es tan amplio que tal vez no sea necesaria una continuidad en la plantilla para generar o para garantizar el éxito de Brasil dentro de los juegos, ¿cierto? Es decir, si yo tengo muchos jugadores talentosos, tal vez yo pueda hacer un recambio permanente. Yo puedo cambiar y probar, sin afectar mi desempeño deportivo. Entonces, vemos un poco como esos 3 casos extremos. Chicos, estaba pensando, por ejemplo, Argentina, que cambió creo que 7 técnicos en los últimos 10 años, o 12 años, no por el intervalo. Mira, y un poco, no por eso perdió tanto los win, pero creo que tiene que ver un poco con el pool, y eventualmente si el técnico no cambia el sistema de juego, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde está la interpretación de los datos, que es lo que planteaba Alex al principio, es cada métrica, cada forma de analizar a tu equipo, a tu jugador, a tu selección, a tu intervalo de tiempo, uno tiene que saber cómo usarlo. Yo creo que esta métrica, esta hipótesis que estamos proponiendo, evidentemente sirve más a equipos que tengan pocos jugadores. Entonces, ¿por qué? Porque va a prevalecer más el sistema y la continuidad y conocerse que si justo agarraste uno un poquito talentoso y lo tenés que cambiar, o si viene un técnico que quiere cambiar el sistema de juego, ¿no? O sea, me parece que eso, creo que más, puede ser una métrica defensiva para selecciones que en promedio no tengan ni tantos ni tan buenos jugadores, que capaz para selecciones que se puedan dar el lujo de poder seleccionar muchos jugadores, digamos, ¿no? Muy bien, vamos adelante. Ahí está nuestra hinchada, bien fiel. Muchas gracias, Edimer, gracias, Andrés, por estar dando respuestas a toda la hinchada aquí presente que nos está mandando ánimos. La verdad es que el nivel de la conversación está siendo realmente excelente, así que muchas gracias por mantener todo ello. Pero vamos a seguir porque queremos seguir explorando hipótesis y, como bien apuntaba a José, dejar preguntas abiertas. Es el momento de la pregunta, una cosa que también explicamos en muchas de nuestras sesiones. El mundo de los datos va más de hacerse preguntas que de buscar respuestas. En la pregunta muchas veces está la respuesta. Y aquí tenemos una de esas cosas que en la universidad no nos gustaba mucho, pero que con el paso de los años hemos aprendido su utilidad. Veo, José, que no hay muchas distribuciones gaussianas de un conjunto de variables en el fútbol, por lo tanto el fútbol no es normal. Esto nos lo preguntaba por ahí alguna persona. ¿Por qué el fútbol es tan difícil de predecir? Pues precisamente porque no es un juego normal, no exhibe una regularidad gaussiana, ¿no? Y de hecho aquí observamos diferentes variables, ¿no? Pues partidos que se han empatado, que pasan los amistosos, partidos en casa, partidos ganados, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos distribuciones muy distintas y además lo vamos a ver hemos cogido 2 selecciones al total azar, que son Argentina y Brasil. José, no sé si nos quieres apuntar algún insight. Sí, digamos que justo lo que decías, lo primero que salta a la vista y que es muy evidente es que muchas de estas variables son variables de desempeño de los últimos años también, digamos, del histórico de los juegos que se han tenido. Y lo que vemos
Lo primero es que no hay esa regularidad gaussiana que esperamos, ¿cierto? Esa concentración alrededor como de un punto medio y que son curvitas suaves alrededor, digamos, de ese punto medio. Lo que vemos es mucha asimetría. El fútbol es un deporte fuertemente asimétrico, ¿cierto? Y el caso de selecciones como Brasil son selecciones fuertemente asimétricas en sus estadísticas. ¿Por qué razón? Porque Brasil fácilmente puede ganar un partido por un gol o te puede meter 7, ¿cierto? Y eso es algo que vemos, por ejemplo, en algunas de estas curvas, como lo que tiene que ver alrededor de los goles o lo que tiene que ver alrededor de los juegos o alguna estadística que tratamos de derivar también de esas que teníamos, como por ejemplo lo que llamamos lambda 1, a falta de un mejor nombre, estamos ahí si a alguien se le ocurre un nombre mejor, pero lo que tratábamos de ver era, bueno, esa es una frecuencia goleadora, ¿cierto? La frecuencia goleadora de Brasil, por ejemplo, si lo vemos aquí en lo que llamamos lambda 1, es un poco superior a la de Argentina, ¿cierto? La curvita está más desplazada hacia la derecha, pero tal vez la que nos interesaba más, que llamamos lambda 2, era algo que tratamos de ver como el revanchismo, ¿no? Como la garra, y es cuántos goles yo cometo o cuántos goles yo hago frente a los que me hicieron, ¿cierto? Es decir, qué tan revanchista soy o qué tan dispuesto estoy a salir a buscar en los partidos de los que tal vez estoy comprometido. Y aquí es donde veíamos tal vez una diferencia más interesante también, y es que Brasil podría decir uno que es un equipo que por cada gol que le conceden hace 2 o 3 más, ¿cierto? Entonces es un equipo como que tiene ese revanchismo, por decirlo así. Adicionalmente, digamos que mucha de esta estadística, además, lo que nos permite entender es como esa distribución general. Recordemos que esto nos da una visión muy general de lo que está sucediendo, empieza a ser una fuente para comparar, ¿cierto? Que es algo que me parece crítico que tengamos y que vamos a ir viendo con más fuerza en los webinars siguientes, y es tener una visión comparativa de los datos que tenemos, ¿cierto? Los datos se enriquecen cuando los comparamos entre sí. Hemos estado hablando de las selecciones de forma individual, hemos estado hablando de las selecciones entre ellas, y aquí las exponemos explícitamente y las comparamos, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque hay una pregunta que nos hace constantemente dentro del fútbol y que ayuda mucho, tal vez más que tomar estadísticas crudas, por ejemplo, de juegos ganados, que tal vez no me dicen nada sobre el futuro, yo sí puedo tener estadísticas de desempeño que me digan quiénes se parecen. O sea, si bien 2 equipos se empiezan a parecer, entonces uno puede esperar ciertas regularidades entre ellos, que es un poco lo que queremos hacer. No sé hasta acá si hay también alguna pregunta, alguna duda. Sí, aquí el debate está viniendo porque parece que estas estadísticas, José, nos pueden apuntar ya a alguna conclusión. Y Pato creo que quería explicarnos que en esta final eventual que pueda haber entre Argentina y Brasil, donde todo el mundo, todo el planeta literalmente esté observando esta final, Pato, no sé si con esto nos quieres ya resolver el enigma. ¿Quién va a ganar el Mundial? Alex, somos gente de datos, somos gente de algoritmos y creo que tenemos la responsabilidad de no develar semejante dato tan temprano en esta serie de webinars. Vamos a esperar un poco todavía. Yo no sé si Brasil llega a la final igual, pero bueno. Yo ya me voy emocionando. No sé si a Neymar lo van a meter preso o no, eso no lo tengo claro antes del Mundial o no. La justicia española está en eso. Creo que la justicia española está usando todo tipo de técnicas para tratar de ganar el Mundial, digamos, ¿no? España siempre va con Argentina, eso no lo dudéis, así que estaremos ahí atentos. Pero nos quedamos con una cosa que nos ha dicho José. Brasil es una selección que un día te puede meter 7 o solo 1. Así que hay que aprovechar esa irregularidad. Las funciones de distribución de probabilidad de una variable nos permiten entender esos patrones o esas concentraciones de valores y por lo tanto ver esas anomalías que nos decía excelentemente José, como por ejemplo ahí lo estáis viendo, ¿vale? Esas jorobas, ¿no? Que nos permiten entender que es una selección un poco impredecible. Esta sí que podríamos decir que es bastante impredecible. Así que ojo con Brasil, que no es tan fácil como lo pinta. Vamos a avanzar y vamos a ir llegando ya al final, si les parece, Pato, José, mientras toda la hinchada se ha venido muy arriba con las frases de Pato en torno a que Brasil no llegaba a la final, así que me alegro que la hinchada esté ahí interactuando con Edimer y Andrés. Aquí nos quieres empezar a cruzar variables, José, y también nos has pintado aquí unos relojes, que no creo que sean relojes. Creo que querías dar algún otro mensaje, no es que se acabara el tiempo, ¿no? Claro, digamos que ya pensamos en las variables, ¿cierto? Y tratamos de hacer como esa comparación utilizando estas variables entre 2 selecciones, ¿cierto? Algo adicional que podemos hacer y que de hecho es el día a día de lo que uno hace en analítica de ciencia de datos es entender las variables vinculadas entre sí, ¿cierto? Es decir, qué fuerza de relación tienen esas variables, cómo se puede entender esa fuerza de relación y qué me puede empezar a decir, ¿cierto? Y cómo después pueda explotar, digamos, esa fuerza de relación entre las variables
para construir también información nueva, ¿cierto? Entonces, en este caso, creo que si bien hay algunas cosas que pueden parecer redundantes, esa redundancia precisamente es la que queremos explotar más adelante. Entonces, simplemente en este caso, lo que mostramos son unas correlaciones, ¿cierto? Entonces, voy a tomar una muy sencilla para que miremos el ejercicio como de interpretación. Y es claro que si vemos el número total de juegos, pues a más, digamos que a medida que se han jugado más, el número total de juegos, pues también aumenta el número total de juegos en casa, ¿cierto? Porque de hecho el número total de juegos en casa es un subconjunto del número total de juegos. Entonces hay una relación muy fuerte entre las dos. Digamos que ese mismo ejercicio yo lo puedo hacer con el resto de las variables. Aquí, ¿qué es lo que me parece importante que tengamos en cuenta sobre estas asociaciones? Si vemos, pareciera que hay dos mundos. Hay una asociación entre variables de juego, a lo que me refiero es a, por decirlo de alguna manera, unas medidas de actividad de las selecciones, es decir, cuántas veces han jugado como locales, cuántas veces han jugado de visitantes, y luego podemos hacer también una relación a medidas de desempeño, ¿cierto? Es decir, una cosa es cuánto han jugado, ese esfuerzo, otra cosa es en ese esfuerzo que han hecho cuántas veces han sido exitosos. Entonces también vemos un segundo grupito de variables que están vinculadas entre sí de forma positiva o negativa, como es la diferencia media de goles, la diferencia mediana de goles, esta medida de revancha que llamamos lambda 2, entre otros, ¿cierto? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para entender de forma general cómo están vinculadas las variables y qué información hay ahí en esas variables. Tal vez qué información redundante puede existir, ¿cierto? O qué información nueva hay. Pero José, el fútbol es un deporte de rivalidades, de cómo nos enfrentamos unos a otros, cómo se agrupan los equipos, cómo tienden a exhibir comportamientos similares. En definitiva, una estadística un poco más avanzada, ¿no? Que nos lleva ya a Claro. modelos cercanos al machine learning como el análisis cluster o el análisis de componentes principales. Claro. Aquí nos estás mostrando por áreas, por federaciones, ¿no? De fútbol, diferentes campeonatos, el último, el del 2018, y no sé qué nos querías trasladar con esta imagen y por qué esto es muy importante para entender cuánto nos parecemos las elecciones. Sí, digamos que acá, un poco por eso les contaba que tuviéramos en cuenta esos grupos de variables, por llamarlo de alguna manera, que aparecían anteriormente, y tenemos variables de actividad, ¿cierto? Variables de actividad en últimas, de esfuerzo, y unas variables de desempeño. Hay una serie de modelos, que también los vamos a profundizar por pronto en webinars siguientes, y esa serie de modelos lo que me permite es coger todas esas variables que tienen relaciones entre sí y simplificarlas de alguna manera, ¿cierto? De tal vez 12 variables que teníamos, pasamos a 2, una que llamamos CP1 y una que llamamos CP2. Esas variables, en últimas, lo que hacen es contener la información que estaba en las 12 variables anteriores, pero en una dimensión más bajita, ¿cierto? Si yo les quisiera a ustedes hacer un gráfico con 12 variables, pues es muy difícil mostrarlo, ¿cierto? Tendría que hacer, si quisiera hacer comparando de a 2, serían una cantidad inmensa, y si quisiera hacerlo de forma comparando de a 3, también serían muchas, y si quisiera hacerlo de forma de 4, no hay cómo hacerlo ya, ¿cierto? Entonces piensen en esa dificultad al momento de expresar la información. Entonces lo que hicimos fue tomar esas 12 variables, simplificarlas y generar esas dos variables nuevas. ¿Qué es lo interesante aquí? Que la variable que llamamos CP1, en realidad, cuando la explorábamos y profundizábamos en ella, lo que nos dimos cuenta es que nos mostraba información de esa actividad. Es decir, esta CP1 captura información de todas esas variables de juego. Cuántos juegos se han jugado, cuántos juegos se han jugado como local, como visitante, en torneos, etc. Y la CP2 me estaba capturando la información de desempeño, es decir, media de goles, diferencia de goles, digamos toda esta parte de goles, pues, goles hechos por sobre goles concedidos, etc. Entonces, ¿qué vemos en esta gráfica cuando proyectamos esos datos sobre esos dos ejes? El CP1, en esa dirección de CP1, me está hablando de la actividad y el CP2 me está hablando del desempeño. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, ir viendo cómo las elecciones se han ido desplazando, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Alemania, si miramos el caso de Alemania en el año 2006, que vemos que se encuentra, digamos, en el eje, ¿cierto? En el eje derecho arriba. Entonces es una selección que jugó mucho, ¿cierto? España, si no estoy mal, en el año 2006 en el Mundial llegó hasta la semifinal, ¿cierto? Y además no solamente es una selección que jugó mucho, es una selección que jugó muy bien, ¿cierto? Y lo mismo, o el mismo tipo de análisis lo podemos ver en este desplazamiento sobre el tiempo. ¿Cómo estuvieron en el Mundial, digamos, del 2000, o bueno, durante el 2018, las selecciones de Brasil, de Bélgica,
¿cierto? ¿Cuál fue su desempeño? Selecciones que jugaron mucho y que además tuvieron un muy buen desempeño. Caso contrario, podemos ver, por ejemplo, en el eje, que es inverso, ¿cierto? Como estábamos hablando, por ejemplo, cómo está Camerún en estos momentos, toda esa inestabilidad en lo que se refiere al juego y a las convocatorias y a sus entrenadores. El caso de selecciones como Senegal, como Túnez, digamos como Gales, que también ha tenido bastantes dificultades en lo que se refiere a estabilidad, ¿cierto? Entonces un poco lo que queríamos era eso, cómo podemos proyectar y ver cómo se van agrupando en algunos ejes las selecciones. En un eje superior derecho, que me habla de selecciones que juegan mucho y juegan bien, y en un eje inferior izquierdo, que me habla de selecciones que no juegan tanto y que además juegan mal, ¿cierto? Entonces ya podemos empezar a ver esas agrupaciones, y eso ya nos va dando más o menos una idea de qué podemos esperar. José, le estás dando mucha relevancia a la variable estabilidad, le estás dando mucha relevancia a lo que llamamos la perspectiva longitudinal, de dónde venimos, ¿no? Por lo tanto, aunque hoy solo dábamos arranque a una serie de webinars en los que vamos a seguir tratando de lanzar hipótesis, yo hoy me quedaría con tu énfasis a esta variable, a la variable estabilidad y lo que ha venido pesando, ¿no? Digamos que es una hipótesis que tenemos, ¿cierto? Por supuesto que acá lo primero que toca hacer es esa hipótesis entrar a contrastarla con datos nuevos que vayamos obteniendo. Tenemos otras fuentes que también queremos entrar a validar, pero digamos que lo crítico o lo interesante de que haya surgido, que también es dentro de los datos a veces hay unas apariciones ahí que se van dando, que vamos viendo dentro de los datos que tal vez no habíamos reflexionado inicialmente sobre ellas. Y también fue el caso de la estabilidad, ¿cierto? Cuando estábamos mirando métricas interesantes, cuando estábamos tratando de reconfigurar los datos de alguna manera para que nos dijeran algo, encontramos que a diferencia de otras, como por ejemplo, no sé, el número de lo que decían ahorita, que Argentina lleva 40 partidos sin ganar, realmente esas estadísticas sufren mucho de lo que uno llama como la falacia de la mano caliente, ¿cierto? Y es que porque alguien vaya bien no quiere decir que siga bien. Sin embargo, la estabilidad es una métrica más sencilla, más implícita, que recoge información distinta, no solamente de cómo está o qué está sucediendo con la selección, sino además de información de, bueno, cómo están sus jugadores dentro de la selección, ¿cierto? Cómo están sus entrenadores dentro de la selección, cómo hay una continuidad, ¿cierto? También es como el nombre que le hemos un poquito dado, cómo hay una continuidad de ese proyecto de juego. José, ahí lo interesante es que esa continuidad y ese resultado a veces también puede ser causa de tu próximo fracaso. Porque Claro. también te puede conocer más el contrincante, digamos, ¿no? O sea, de hecho, vos tenés un equipo que se conoce y sabe jugar, y entonces a la larga también te aprenden más del otro lado, ¿no? Estoy pensando que a Messi no lo pusieron en el Mundial en 2006. Y con algo, Jugadores que quedaron afuera por ese razonamiento, Messi en el 2006, por ejemplo, que no entró a jugar contra Alemania. y con algo adicional que puede ser muy crítico, y es, hay un sesgo, como se les contaba, también parece que hay un sesgo en los datos, en las convocatorias, por lo menos de los últimos 12 años, sobre cierto rango de edad para los jugadores. Entonces, lo que no sabemos, lo que no hemos podido observar porque ni siquiera se convocan, es qué ocurre con esa estabilidad cuando ya se llega a un techo, ¿cierto? Tal vez haya un techo de saturación. Tal vez después de ciertos momentos, los jugadores en general, la planta es tan vieja, en general, lo que vos decís, tal vez han aprendido ya cómo juega ese equipo que lleva tanto tiempo jugando juntos, que empieza a tener resultados negativos. El problema es que esos resultados negativos no los podemos ver porque precisamente en las convocatorias no se convocan jugadores mayores de ciertos rangos de edad, ¿cierto? Entonces también es algo interesante ver cómo hay, no sé, una especie de como de, yo no sé si decirlo de alguna manera, los técnicos ya tienen esa clase de conocimiento, ¿cierto? Intuitivamente ya saben qué ocurre si llegan a ciertos techos y qué desempeño van a terminar teniendo. Colombia lo vivió. Me haces acordar a la clasificación de Argentina cuando llamaron a Aymar y cuando llamaron a Palermo, porque nos quedamos afuera. Eran dos jugadores que estaban arriba de la edad promedio. O el caso de Colombia. El caso de Colombia creo que también es para todos los que estén jugando súper representativo. Colombia es una selección que no tuvo recambio generacional. A pesar de que se pensaba que era una selección dorada, pues sí, una selección dorada durante mucho tiempo. No se dio ese recambio generacional y sucedió lo que sucedió. Muy bien. Bueno, vamos a apuntar ya hacia el final, si les parece, que llevamos ya una hora bombardeando de hipótesis, de datos. Como decíamos al comienzo, hoy era el inicio de un ciclo en el que queríamos trasladarles la importancia del rigor analítico, la importancia de la captura del dato y sobre todo entender que estamos hablando de un juego, de un contexto complejo desde el punto de vista de la teoría de la complejidad y por lo tanto que tienen que tomar
todo con prudencia. Fíjense con qué prudencia cuando le he lanzado esa directa a José en la tomada y ha dicho, Alex, que solo estoy lanzando una hipótesis que tengo que contrastar. Esa estadística inferencial que a través del contraste de hipótesis nos permitiría poder saber si esto es así. Vamos a ir terminando, si les parece, que queremos, bueno, pues esto que vemos aquí, de cómo van evolucionando las elecciones y se van moviendo a lo largo del tiempo, vamos a tratar de llevarlo al 2022. Y para llevarlo al 2022, año en el que estamos, vamos a tener futuras sesiones, vamos a tratar ya hoy expuesto este marco metodológico, vamos a tratar de ir proveyendo ya además respuestas, pero antes de terminar la sesión de hoy, precisamente nos pregunta Lucas una de las últimas cuestiones que queríamos tratar hoy. José, si nos preguntan, bueno, oye, me habéis dado un camino, ¿no?, de pensamiento, un analytical thinking, hay que ser muy analítico, pero ¿dónde podemos buscar respuestas a preguntas y sobre todo de dónde habéis sacado esta información y por qué habéis dedicado tanto tiempo, que esto lo explicamos mucho, a buscar el dato que permita responder a la pregunta que teníais? Sí, digamos que tal vez es muchas veces el esfuerzo que no se ve. Esto es algo que es transversal a muchos de los proyectos de analítica, es el esfuerzo que muchas veces no se ve. Pero digamos que si ustedes se dieron cuenta durante lo que les hemos estado contando, hemos pivoteado entre lo que parecen fuentes muy disímiles, ¿cierto? Les hemos hablado de información de apuestas, les hemos hablado de información histórica, les hemos hablado de información de jugadores, les hemos hablado de información de plantillas, de entrenadores. La respuesta sencilla es que no hay un solo dataset o una sola fuente de datos que integre toda esa información, ¿cierto? Lo que hemos tenido que hacer, digamos, el ejercicio es, bueno, ¿qué nos queremos responder? Y cómo podemos empezar a pensar en cómo responder eso a partir de la información disponible que tal vez está, ¿cierto? Entonces, en este caso, tomamos información de algunas fuentes, por ejemplo, la información de eventos, hay agregadores de información de eventos en el fútbol como StatBombs, ¿cierto? En el caso de las plantillas, tomamos información de Transfer Market. En el caso, digamos, de lo que tiene que ver con la información histórica, encontramos algunos datasets digamos, en estas plataformas de competencias de analítica como Kaggle, y lo que tuvimos que hacer es, agregando toda esta información, también mediante métodos de web scraping, por ejemplo, para las páginas de apuestas, era cómo la hacemos coherente entre sí, ¿cierto? Ahí es donde realmente estaba el esfuerzo. ¿Cómo hacemos que toda esa información que es disímil, que es de muchas fuentes, se pueda empezar a hablar entre sí, ¿cierto? Y eso es algo en lo que tal vez también profundizaremos en el próximo webinar y les mostraremos un poco de los ejercicios de scrapping que se tienen que hacer alrededor, como esta consolidación de fuentes. Aquí, en esta estadística que también habéis obtenido en ese proceso de búsqueda tan bien detallado, vemos una centralidad. ¿Qué es esto de que un jugador puede ser central? No entiendo que es algo de la posición, sino que es algo de su rol en el contexto. Y, por cierto, te están felicitando por el excelente trabajo que habéis realizado de presentación sintética de la información, José. Sí, digamos que dentro de nuestras inquietudes, una de las mayores inquietudes que uno a veces tiene con los mundiales es ¿quién va a ser la estrella? No, la pregunta que uno se hace muchas veces es ¿quién va a ser la estrella? ¿Quiénes van a ser las estrellas? ¿Quiénes van a ser esos jugadores de los que los equipos tal vez van a depender? Entonces, una de esos conceptos, también recordemos mucho de lo que hemos estado hablando, de ese ejercicio de generación de métricas nuevas, o de generación de información nueva a partir de los datos que se tienen, es algo que llamamos ¿cierto? Como el flujo de centralidad. Y un poco lo que trata de decirnos el flujo de centralidad es, hoy en día imagínense los jugadores dentro de un campo de juego, ¿cierto? ¿Qué son los jugadores dentro del campo de juego? Una red. Es una red y en esa red lo que corre es un balón. Ese balón se dirige de un punto a otro dentro de esa red todo el tiempo. Entonces lo que nos trata de decir este flujo de centralidad es, bueno, ¿quiénes son aquellos jugadores por los cuales cuando pasa el balón, ese balón se dirige o ese balón se dirige, digamos, a la portería contraria, ¿cierto? Ese balón termina, por ejemplo, en un disparo o en un cabezazo o en alguna acción defensiva concreta que termina en el arco del rival. Entonces, aquí lo que decíamos era eso, de todos los pases, cuando esos pases, la redundancia, ¿cierto?, pasan por alguno de estos jugadores, ¿dónde terminan? Y lo que veíamos, que es algo que nos parecía interesantísimo, esta información la construimos de nuevo a partir del Mundial del año pasado. La idea es que a medida que vayan surgiendo estos eventos para el Mundial que se va a jugar, pues podamos reconstruir rápidamente esto para otros jugadores y ver qué jugadores, por ejemplo, empiezan a destacar. Pero, por ejemplo, acá lo que les puedo contar es algo que creo que más o menos todos sabemos, ¿cierto? Y es,
Messi es un jugador que no podría decir que es muy estable en el sentido en el que muchos de los juegos, o digamos, muchas de las opciones que pasaban por él se dirigían a gol, ¿cierto? Es un jugador que genera juego, ¿cierto? Un jugador creador de juego. Y lo mismo se repite en el caso de jugadores, por ejemplo, como Modric o como De Bruyne, con una pequeña diferencia. Es que si ustedes ven la densidad de Modric o de Bruyne, está un poquito más achatada, ¿cierto? ¿Qué quiere decir ese achatamiento? Ese achatamiento es el porcentaje de veces que cuando el balón pasó por Modric o por De Bruyne, terminó en una jugada de gol, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, en algunos casos, para De Bruyne o para Modric, ese porcentaje era hasta del 40%. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien no es algo tan central, algo tan estable como lo de Messi, sí es algo que en algunos juegos se volvían muchísimo más críticos, ¿cierto? O los equipos se volvían muchísimo más dependientes que ellos. En el caso, por ejemplo, de un Lewandowski, de un Mbappé, vemos que está mucho más desplazado a la izquierda esa distribución. Y eso tiene muchísimo sentido porque no son jugadores creadores de juegos, son jugadores goleadores, ¿cierto? Son jugadores que terminan, digamos, de nuevo la redundancia, jugadas. Entonces, esta métrica también nos parece muy interesante porque nos ayuda a ver un poco el impacto de los jugadores dentro de los juegos y la dependencia que los equipos pueden tener de esos jugadores. Bueno, pues José, Edimer, Andrés, nuestras felicitaciones por todo el grandísimo trabajo que habéis estado preparando. Tenemos más sorpresas antes de ceder ya la palabra final a Pato. Tenemos muchas más sorpresas de donde seguir explorando datos. Tenemos incluso una herramienta construida que seguiremos explorando, pero hoy hemos lanzado muchas hipótesis y con esto queríamos emplazarles a todos ustedes al siguiente webinar, a los siguientes webinars, porque esto, como digo, no ha hecho más que empezar. Pato, si te parece, vamos a cerrar, pero creo que no vamos a cerrar precisamente respondiendo a quién va a ganar el Mundial, ¿no, Pato? Sí, me parece que Italia. Ah, no clasificó. Otra vez será. Algunos temas. Primero, y no menos importante, agradecer a todo el equipo que hay detrás de esto. Juliana, Camila, Andrés, José, Edimer, bueno, Alex, bueno, Claudio, Agus, que ya no está por acá, pero igual nos acordamos de él. A todos los que participaron de Data en el equipo, al equipo de Jesús también, que estamos atrás de esto. En segundo lugar, decirles que el propósito de esto es, primero somos fanáticos de los datos, así que si en un momento vemos que hablamos, podríamos ir hablando, podríamos hacer una maratón de esto, por eso estamos un poco cortando, por eso vamos a hacer estos primeros 3 por lo menos, pero somos fanáticos de los datos y queremos que aprendan de la mejor manera posible cómo leer todos los datos y toda la infoxicación de datos que va a haber de este mundial y eventualmente los pueden usar para sus propias disciplinas. El próximo webinar va a ser la semana que viene, lo vamos a confirmar por redes sociales, así que síganos en Instagram, si alguno ahí puede compartir en Instagram o en LinkedIn, que seguramente también va a haber de acá hasta el próximo webinar algunas píldoras de información o de repositorios o de técnicas que utilizamos para hacer estos modelos. Y por último y no menos importante, gracias a todos los que participaron, fuimos casi 130 durante todo el evento, así que muchas gracias por la paciencia. Y bueno, en donde sea que estén en el mundo, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Simplemente me sumo a los agradecimientos. Nos están preguntando muchas personas, les haremos llegar la grabación, por supuesto. Esto está siendo grabado. ¿Cómo vamos a perder todo este conocimiento? Que al menos nos da para estar ahora 5 o 6 días todavía digiriendo todas las hipótesis. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en el próximo capítulo de esta serie para tratar de llegar a entender quién va a ganar el Mundial. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Dios.